abrimos la segunda hora aquí en La Trinchera y lo tenemos a Pedro Marín, nuestro gran analista y asesor financiero. ¿Cómo va, Pedrito? Gracias por estar allí. ¿Qué tal, Gustavo? Buen día, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, muy bien. Por supuesto, nada, siempre preocupados, ¿no? Vos ves en el medio de la campaña electoral, ciertos movimientos, bueno, y la economía y el dólar que sube, baja. Vos ya nos explicaste, obviamente esto está dentro de una franja, pero cuando sube hay ciertos resquemones, ¿no? Y uno dice, bueno, ¿esto cómo termina, ¿no? ¿Hay peligro, no hay peligro? ¿Cómo estás viendo la coyuntura de todo esto? No, a ver, desde que inició el esquema de bandas, Gustavo, a hoy, que fue mediados de abril, si mal no recuerdo, a hoy, que el dólar está en 1.300, un poquito más de 1.330 pesos, subió un 7% el dólar. O sea, si vos lo mirás, 7% en este periodo de tiempo no debería ser preocupante, sobre todo porque estamos en un sistema de dólar que fluctúa, entonces puede subir, puede bajar. En su momento bajó, que todo el mundo pensaba que se iba al piso de la banda y también estaba todo el mundo preocupado porque el dólar se iba al piso de la banda. Nada, es un dólar que va a subir y que va a bajar, y sobre todo eso va a pasar a pocos meses de las elecciones. Lo que se está jugando acá con el dólar y por qué hay tanta presión con el tipo de cambio, es porque la gente no sabe cómo le puede llegar a ir en las elecciones al gobierno, si va a tener o no va a tener fuerza política a partir de las elecciones. Y como estamos frente a un cambio de modelo económico, el miedo es, si al gobierno no le va bien, eso implica que vamos a volver al modelo anterior, donde ahí sí que el dólar subía y muy fuerte y donde teníamos inflación del 200%. Entonces, ante la duda, y bueno, ante la duda busco cobertura, ante la duda me voy al dólar. Eso es un poco lo que estaría pasando hoy. Si al gobierno le va bien en las elecciones, todo esto se diluye y todo este temor que se está respirando, digamos, se va. No obstante esto, hubo una licitación del gobierno esta semana donde ofreció un instrumento, un bono atado al dólar oficial, y no hubo ofertas. O sea, el mercado, y cuando hablo del mercado hablo de los inversores, el mercado no estaría viendo una devaluación del dólar y por el contrario eligieron tasa en pesos. Está bien que también eligieron tasa en pesos porque fueron tasas muy altas las que ofreció el gobierno, ¿no? Pero bueno, quedó desierta la licitación de un bono atado al dólar, que es el instrumento que el inversor elige. En lugar de comprar dólares, compra un bono en dólares, ¿no? Donde te dolarizás y también tenés un interés adicional, ponele. Pero bueno, no pasó eso. Ahora, la pregunta es, y seguramente Raulito tiene otras para hacerte. Estas bandas, esto, Mm. al gobierno, ¿les sirve? O sea, ¿estamos yendo por el camino de crecimiento o es algo ficticio? Como muchas veces ha pasado, digamos, que te imponen algo y vos sabés que eso no se contrapone con las necesidades económicas y los movimientos económicos. O sea, esta banda, este movimiento, este piso y este techo, ¿es el adecuado? Bueno, eso es lo que tendrá que evaluar el gobierno, pero no lo va, yo creo, ¿no? No lo va a evaluar antes de las elecciones. Es un poco el planteo, ¿no? Eh, Hay un antes y un después de las elecciones. Si al gobierno no le va bien en las elecciones, el escenario no es para nada bueno, el dólar probablemente empiece a correr y no sé cómo van a hacer para atajarlo. Eh, y si al gobierno le va bien, la pregunta es esa, justamente, Gustavo, es, ok, ¿va a haber alguna modificación en el modelo o el modelo va a seguir tal cual está ahora? Porque ya hubo, digo, el modelo económico es dinámico, no es algo estático. Y arrancaron con un modelo económico por allá por diciembre de 2023 y en abril de este año tuvieron que modificarlo y empezaron con el esquema de bandas porque el modelo anterior ya había quedado obsoleto. El tema es, bueno, ¿hasta dónde va a aguantar este modelo de esquema de bandas que sube el 1% y baja el 1% las distintas bandas? Si es el correcto o no, mm, no te lo puedo responder. Lo que sí es seguro es que si no es el correcto, o sea, si el gobierno ve que este no es el correcto y que hay que hacer algún tipo de modificación, y seguramente la hará después de las elecciones. Y eso también puede ser que
esté presionando un poco el dólar, ¿no? La posibilidad de que el gobierno pueda llegar a cambiar algo del modelo post elecciones si le va bien también. Claro. Pero, ¿cómo te va? Un placer, como siempre, Raúl, de este lado. ¿Cómo Raúl, estás? ¿cómo estás? Bien, vos sabés que, bueno, este país es tan raro que hasta modifica la frase famosa como aquella de "es la economía, estúpido", ¿no? Ahora pareciera que es la política, en definitiva, porque muy posiblemente, según lo que vos decís y lo que uno lee y lo que uno escucha también, el futuro, no digo el futuro de la economía, es una exageración, pero el futuro de algunas variables tal vez está atada a lo que suceda justamente con la política, con esta idea de ver si logra más diputados o no, si el triunfo es arrasador o no, si las ideas de libertad triunfan sobre parte del pasado. Digo, somos tan raros que también modificamos aquellas máximas que alguna vez escuchábamos, creo que fue en boca de Clinton, ¿no? O le habían dicho a Clinton lo de la economía estúpido. Pero más allá de eso, me quedo pensando en algo que tiene que ver con lo que vos decías y te quería consultar, que es algo imperceptible, que tiene que ver justamente o con la incertidumbre o con las sensaciones que son difíciles de manejar. Porque uno puede tener las variables claramente ajustadas y uno puede entender que si yo toco acá, bajo acá, viste que ahora se da esta cuestión de que, bueno, reduzco un poco la tasa, la pongo al 35 para sostener un poquitito, subir un poquitito menos el dólar y, bueno, se van ajustando esos diales. Eh, pero detrás de eso está la percepción que a veces, o lo que cree la gente, o lo que cree el mercado, o lo que se dice en las esquinas, o lo que sucede en la City, el pulso y demás, que pareciera, y ahí viene la pregunta si puede influir o no, pareciera que hay un poquitito más de incertidumbre y hasta desasosiego en algunas cuestiones. No sé si esto influye mucho o no, porque es cierto lo que decís, el dólar estuvo 1500 no hace mucho, y es El año cierto, pasado, el año en pasado. julio del año pasado estuvo 1.500, o sea, un año después tenemos un dólar por debajo de como estaba Exactamente, un si año uno lo atrás. piensa así, claramente uno puede empezar a entender que esta banda de flotación, bueno, sigue dentro de la banda, digamos, ¿cuál es el problema? No le subió la fiebre, está en menos de 37. Pero hay una cuestión que tiene que ver con la percepción, con el tema de que pareciera que no se va a poder financiar, de que la deuda del tesoro empieza a crecer, que hay cosas que sin saber uno pasan a ser sensaciones, ¿no? Y eso influye, ¿no? ¿Vos cómo lo ves? Sí, y sobre todo también las alertas que el gobierno muestra eh, Mm, interviniendo, no interviniendo en forma directa comprando dólares, pero sí interviniendo con futuros, ¿no? Con dólar futuro. Donde vos decís, che, pará, entonces le está preocupando al gobierno la claro, subida del dólar, o el claro. gobierno no quiere que el dólar esté por encima, creo que se siente cómodo con un dólar cercano a 1.300 pesos, si puede estar un poquito por debajo mejor. Eso es lo que mi percepción de lo que de cuándo el gobierno empieza a actuar con respecto al dólar, ¿no? Este, que cuando el dólar empieza a bajar, el gobierno no interviene, no hace absolutamente nada, y cuando el dólar empieza a subir, bueno, empieza a meter contratos de dólar futuro, cuando en realidad las reglas son, si llega al tope de la banda, intervenís eh, vendiendo dólares. Claro, No con contratos futuros antes para mantener un dólar cercano a 1.300 pesos. ujú. Entonces, cuando vos ves que el gobierno empieza a intervenir y ves, che, pero pará, el dólar está en 1.300, pero hay intervención del gobierno, entonces el dólar Hay un probablemente temor debería ahí, estar claro. a más de 1.300, se empieza a generar toda no te voy a decir una psicosis, ¿no? No, Pero digo, empieza a hacer un poquito de ruido y decir, si tenemos un dólar a 1.300 con un gobierno interviniendo en futuros, entonces, ¿en cuánto debería estar el dólar realmente si no claro. hubiera intervención? Todo eso empieza a hacer un poquito de ruido, ¿no? Ujú. Y yo lo que creo es que lo que está pasando con el dólar es un tema de momento, es un tema de vuelta, de elecciones, de incertidumbre y de que ante la duda, y bueno, busco refugio al dólar. Si de pronto al gobierno le va bien y el modelo económico no cambia porque el gobierno entiende que así está bien y no hace falta cambiarlo, bueno, no pasará nada. De última compré un dólar a 1.300 y termina, no sé, en 1.270. Ok, pierdo 30. Pero si todo sale mal, yo compro un dólar a 1.300 y quizás se va a 1.500, se va a 1.600. Ujú. Entonces, ante la duda, lo que piensa la gente es tengo más para ganar o tengo más para perder si sale todo mal Claro, y yo no compro dólares que para perder si sale todo bien y yo los compré, ¿no? claro.
Pedro, hablando del dólar, ¿no? A esta altura, pues ya han pasado varios días, desde que el gobierno, bueno, abrió esta suerte de blanqueo donde decía a todos los ciudadanos saquen los dólares del colchón y métanlos en el sistema. A esta altura, ¿esa fue la respuesta o no? Creo que con esa medida, con ese supuesto blanqueo que planteó el gobierno hace unos meses, pareciera ser que no pasó nada. De hecho, la realidad es que no pasó absolutamente nada. Es muy difícil que el argentino saque sus dólares también para comprar, sobre todo para comprar bienes registrables, ¿no? Es decir, porque dicen, bueno, ok, nadie te va a pedir nada, sí, está bien, pero a fin de año yo en mi declaración de bienes personales tengo que mostrar que tengo un auto que el año pasado no tenía y tengo que mostrar que tengo un departamento que el año pasado no tenía. La intención es muy buena, seguramente es algo que se vaya a dar con el tiempo. Pero tampoco es que el argentino se desprende tan fácil de sus dólares, ¿no? Porque el gobierno dice, ahora puedes salir a usarlos como quieras y nadie te va a preguntar nada. Ujú. Sí, o sacarlo de la caja fuerte y meterlos en el sistema. Sí, capaz que solamente eso. Sí, bueno, pero eso, pero... ahí va a depender si los tenés declarados o no. Digo, una cosa es comprar algo y otra cosa es, no sé, meterlos en el banco y mandarlos a un broker para tenerlos invertidos. Claro, claro. Pedro, hablando de esta suerte de, digo, claramente han subido un 6-7%, ayer subió creo 7-8 pesos, bueno, digámosle o titulémosle esta suerte de pequeña alza del dólar, digo, Sí. ¿podrá ser mella en la inflación de lo que se viene, que también genera en la gente una expectativa muy grande, más allá de lo que uno también escucha, ¿no? Que uno escucha el 1.6 y hay cosas que suben un poco más, pero bueno, eso es otra cuestión. Pero digo, esta cuestión de sensaciones de la gente, ¿vos creés que esta cuestión del alza de tipo de cambio puede generar un rebrote, no un rebrote, pero sí, un coletazo, aunque sea chiquito, en el número de inflación? Podría llegar a pasar, la realidad es que por ahora no pasó, Mm, no se vio trasladado a precios un alza en el dólar. Lo que nos pasa siempre es que el dólar cuando arrancó, bueno, antes de la salida del tema de las bandas, el dólar ya estaba arriba de 1.300, sí, estaba arriba de 1.300 pesos, y después bajó un montón y digo, no es que te bajan los precios, ¿no? Siempre pasa lo claro, mismo, cuando sí, el dólar obvio, baja, obvio. los precios no bajan y de hecho siguen subiendo y cuando el dólar empieza a subir, los precios vuelven a subir un poquito, pero hoy tenés el dólar muy cerquita, no al primer día de las bandas, sino al viernes anterior a la salida de las bandas. O sea, todavía está un poquito por debajo del viernes anterior a que se implementara el tema de las bandas, con lo Ujú. cual no debería haber incidencia en la inflación. Y no creo que haya demasiada incidencia en la inflación. Puede llegar a haber un poquito, sí, pero justamente entiendo que el gobierno lo que está haciendo con esta intervención, con los futuros y con esta, si querés, obsesión de mantener el dólar en 1.300 o por debajo de 1.300, tiene 100% que ver con el tema del control de la inflación. Claro, está bien. Con lo cual el Pedrito, gobierno, querido. digo, si el dólar se va a 1.400, el gobierno ahí sí empieza a preocuparse un poquito, porque eso va a pegar en precios. Mientras esté en el orden de los 1.300, por lo que yo veo que el gobierno hace, entiendo que está relativamente cómodo y que no se va a trasladar a precios. Si se mantiene en este orden, ¿no? El tipo de cambio. Ujú. Y Pero existe me la olvidé de decir posibilidad, algo. sí, la última de mi parte, porque es casi de ignorancia esta, ¿eh? ¿Existe la posibilidad de que este esquema de bandas sea modificable? Digo, que un día el gobierno diga, che, ¿sabés qué? La banda que era de entre 1000 y 1300, 1400, vamos a extenderla de 1200 a 1600. ¿Eso existe? ¿Es posible? Eh, o es o no, digo. Todo es posible, todo es posible. El tema es que ahí el gobierno evaluará cómo puede llegar a impactar Claro, las eso esquirlas, en la ¿no? credibilidad, Claro, ¿no? Y de vuelta, de ser posible, no creo que lo hagan antes de las elecciones. ok, claro. Por eso te decía, después de las elecciones, si al gobierno le va bien y tiene fuerza política, bueno, Exacto. ahí si consideran que con la fuerza política que tienen pueden modificar alguna cuestión del modelo económico y seguramente lo hagan. Ujú, No sé si lo van a hacer, digo, podrían llegar a hacerlo. ujú. Bien. Pedrito, querido, como siempre, un placer tenerte. Un Gracias. placer enorme, Gustavo, Raulo, como Abrazo grande, siempre. mi amigo. Abrazo grande. El gran Chao, Pedro chao. Mariné, especialista y asesor en planificación.
11:24, seguimos en la trinchera.